Todos hemos leído o escuchado alguna vez sobre un evento importantísimo en la historia y estamos hablando de nada más ni nada menos que el Imperio Romano. ¿Han pensado en el Imperio Romano en las últimas 24 horas? Lo dudo, pero fue un evento bastante importante y es curioso pensar cómo este gran imperio tan poderoso, tan rico, se fue para abajo, se cayó y es lo que denominamos la caída del Imperio Romano. Hubo caos, destrucción, problemas económicos, terremotos, migración. Pero ¿fue tan malo como se cuenta, como se nos han explicado en la escuela? Vamos a hablarlo y vamos a discutirlo, vamos a desenglosar todas esas ideas que tenemos de este. El Imperio Romano, el imperio más grande visto. ¿Qué le pasó porque se cayó? Después de haber estado un tiempo conquistando y ganando terreno en varios lugares, esta gente llegó a su cúspide, a su punto más alto, pero no sabían que su decadencia estaba a la vuelta de la esquina. Una de las causas de esto fue que tenían tanto terreno que no podían controlar todo desde un gobierno centralizado. Así que ellos tenían una gente que se llamaba Curial que dirigían varias zonas del Imperio Romano. Esta gente tenían que pagarle un salario para que cumpliera su deber, pero claro, como era tan grande el lugar, esta fidelidad era demasiado costosa, porque era muy extenso el lugar. Entonces ahí empezó nuestro primer problema monetario. Luego, tras del hecho, costear al ejército también empezó a ser demasiado costoso. Y además, tras del hecho, en esta época los clanes exteriores empezaron a ingresar al Imperio Romano, o bueno, tratar de ingresar, porque se estaban quedando sin terreno y sin comida. La solución del Imperio Romano fue contratar a personas de estos clanes o a los bárbaros, se les conocía como los bárbaros, para poder luchar contra ellos mismos o los otros clanes. Entonces lo que estaban haciendo aquí era contratar a militares o bueno, a gente del ejército, que este ejército se llamaba Federati, les salía muchísimo más barato porque eran extranjeros, ellos necesitaban entrar, necesitaban recursos y además les ayudaba a moderar la cantidad de gente que estaba tratando de ingresar al Imperio Romano. Pero bueno, aquí no se terminan los problemas del imperio. Luego de esto, el imperio seguía sin recibir mucho dinero y a pesar de que el ejército le salía barato, pues igual tenía que pagarlo. Entonces su solución fue subirle a los impuestos. ¿Quiénes pagaban los impuestos? Los curiales. Esta gente dijo, yo no voy a pagar eso y se empezaron a ir. Claro, esto también, pues, tras de que no les entró nada al imperio romano, también estas zonas que quedaron abandonadas, la gente empezó a irse, la población empezó a bajar horriblemente. La solución del Imperio Romano fue dejar entrar a todos estos bárbaros, a todos estos extranjeros al Imperio Romano para que fueran parte de la población que ya en ese momento estaba demasiado bajita. Lo que pasó fue que esta gente, pues al momento de llegar, para no sentirse como bichos raros, empezaron a adaptar la religión cristiana. También recordemos que en esta época la religión cristiana era como ya casi la religión que casi todo el mundo tenía. Entonces, para poder ingresar y que no los vieran raro, empezaron a creer en la religión cristiana, se volvieron cristianos. Pero claro, como ellos venían de otra cultura, de otros lugares, no abandonaron sus aspectos. Entonces lo que hicieron fue agarrar ambos, tanto de donde venían, tanto del cristianismo. Y esto empezó a hacer que hubiera una hiperdiversidad cultural en todo el imperio romano, ya que eran tantos clanes que tenían pues su propia cultura. Esto empezó a llamarse como el fenómeno transcultural. Todo esto dio paso a una nueva era, a la que denominamos la Edad Media, en la que todas estas personas que se estaban estableciendo en el antiguamente Imperio Romano se mezclaron, todas las culturas, todas las técnicas, todos los pensamientos, todo se mezcló y esto se pudo manifestar a través del arte. Se desarrolló un arte híbrido y dio paso a nuevas técnicas. Empecemos, por ejemplo, por los mosaicos, que era un arte que ya se practicaba anteriormente, solo que ahora resurgió y cambió un poco su eje temático. Ahora trataba sobre algo que les fascinaba profundamente, les apasionaba a los romanos desde siempre, y es el deporte, en específico las carreras de carruajes. Estas las veían literalmente todos los habitantes y
Claramente se dividieron por bandos dependiendo de los equipos que participaban, pero principalmente eran los verdes y los azules. Y cada vez que ganaba un equipo se realizaba un mosaico como conmemoración y se colocaba en las calles, casi como un póster actualmente. La gente era tan apasionada que se volvía agresiva cada vez que perdían, no cada vez que ganaban, y habían riñas constantes que en una ocasión casi destruyen toda Constantinopla, como raro. Por otro lado, los romanos consideraban a los astros como sagrados y les otorgaron deidades. Desde siempre era muy importante en su cotidianidad, por eso desarrollaron su calendario sobre estos. Y en la Edad Media se desarrolló la creencia de que también afecta al comportamiento y los órganos y la salud de las personas. De esta manera, esta creencia sobre los astros también influenció a ciertos pueblos como los germánicos durante esta mezcla de culturas en la Edad Media. Y de ahí fue como se comenzó a desarrollar y establecer más el zodíaco, como lo conocemos hoy en día. También se comenzaron a desarrollar esculturas de marfil pedidas por los curiales a manera de autoproclamación, porque el marfil no era barato, entonces servía como símbolo de riqueza. Estos fueron traídos por los vikingos, que se los vendieron y se repartieron y bla 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 y se desarrolló, y también lo usaban para representar deportes como las luchas de gladiadores. Por último, es importante mencionar el arte que existía en las catacumbas, ya que como era una sociedad predominantemente cristiana, aunque había también judíos y a veces habían representaciones así, usualmente se utilizaba simbología cristiana. Sin embargo, en la Edad Media, como había una mayor variedad de religiones y de creencias, esto causó conflicto en la gente que no creía en eso. Entonces decidieron simplificar las figuras que realizaban en las pinturas de las paredes para que así fuera más general y no hubiera símbolos obvios de las religiones. ¿Por qué la Edad Media se ve tan mal si otorgó tantos aspectos del Imperio Romano? Para eso tenemos que irnos hacia un personaje llamado Giorgio Vasari, bastante controversial. Este señor empezó a hacer unas mentiritas para poder poner al Renacimiento italiano en un pedestal. Entre esas, que la Edad Media era un asco, o también quitándole bastante crédito al arte flamenco. Recordemos también que hubo un punto en el que el arte italiano y el arte flamenco se mezclaron, dándole aspectos el uno al otro mutuamente para dar dinamismo. Esto se empezó a conocer como el arte internacional. Finalizar recogiendo todo lo que hemos hecho a lo largo de este video, podemos decir que la caída del Imperio Romano, a pesar de que nos la pintan tan negativamente en los libros de historia, fue un hecho importante, necesario e inevitable, que dejó muchos desarrollos y cambios necesarios en la sociedad romana y que necesitaban tener esa pluralidad y variedad de culturas y aprender de ellas también.